Assalamu alaikum warahmatullah. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Alhamdulillah. Hermano, voy a seguir leyendo la cuestión que me planteabas el otro día y dices así: ¿puedes comentar el versículo 259, donde se dice que estuviste 100 años muerto? Por favor, me gustaría saber si es solo un ejemplo que pone Dios, porque no lo sé. Estoy intentando eliminar todos estos milagros y leer el libro de una manera lógica. Y bien que vas a hacer, hermano, inshallah, si lo lees de una manera lógica. La única manera de leer, si no quieres encontrarte con contradicciones dentro del texto coránico. Y como bien sabes, en 482 se nos deja bien claro que esta interpretación del libro no puede estar basada en contradicciones. Y la única manera es buscar la manera lógica de estudiar, de plantearse el material que aparece en la revelación. Bien, vamos a analizar un poquito. Lo primero de todo, algunas premisas que debemos tener en cuenta. No hay milagros tal como los entendemos normalmente. Esto lo deja bien claro el Corán. Hay varios vídeos en el registro o carpeta de mitos aquí en el canal, en la lista de reproducción, donde se explica este tema a fondo. No hay estos milagros, estos hechos asombrosos. Claro que Allah los puede hacer, pero Allah no nos despista, no juega con nosotros, no hace que dependa nuestra creencia de hechos o actos milagrosos, porque el milagro más grande es el de la creación que tenemos a nuestro alrededor, el orden en el que Allah ha hecho las cosas y la forma en que se repite cada uno de los días de nuestra vida, la forma en que aparece el sol, en que aparece la luna. Todos estos sucesos que vivimos a diario son el auténtico milagro. Claro que Allah puede hacer lo que quiera, eso es innegable, pero Allah ha dispuesto un orden, una sunna de Allah, una manera de establecer las cosas que Él nos dice en el libro que nunca cambia. Debemos tener muy claro esto. Este versículo que me citas, el 259, habla de morir y teóricamente resucitar. Pero por el libro de Allah sabemos que quien muere, muerto está. Espera a resucitar en el día del juicio. El Corán habla de esto continuamente. La gente no muere y resucita en esta vida. No, tiene que esperar a la siguiente. Esto que creo que queda más que claro en la lectura del Corán. Se repite tantas veces que es algo innegable. ¿Por qué entonces aparecen a veces cositas en el Corán que pueden despistarnos? ¿No será que las interpretamos mal? Porque, por ejemplo, los hijos de Israel también fueron muertos y resucitados, ¿no? Cuando pidieron ver a Allah así de frente, y dice que les cayó el rayo, pero luego dice también que Allah los resucitó para que pudiesen ser agradecidos. ¿Qué significa esta muerte? ¿Qué significa este rayo? ¿Qué significa que los resucitó? Para ser agradecidos. Cuando en el Corán leemos muerte, el término que se utiliza no está relacionado solo con la muerte física. En árabe se utiliza también para la muerte espiritual, para la muerte del conocimiento, para el llevarse
esa energía que Allah ha puesto. Cuando se resucita, este término también en árabe se utiliza para volver a dar vida, para volver a poner conocimiento allí donde había ignorancia, para volver a poner espiritualidad allí donde no había. Por eso también está la carpeta de mitos, y en la de Jesús también, en las listas de reproducción, vemos como cuando Jesús hace sus milagros, allí aparece este concepto bien explicado en los vídeos, lo vais a poder consultar si queréis. Se trata de devolver la vida, devolver la espiritualidad, devolver la conciencia a la gente, no que les devuelve la vida o que hace pájaros de barro y esos pájaros de repente se ponen a vivir. Este tipo de milagros, como aparece explicado en los vídeos, no son los que Allah nos pone para que recapacitemos. Bien, hay que fijarse también que en este versículo hay un paralelismo importante con la historia de los jóvenes de la caverna. Allí también se nos dice que durmieron, y aquí en 2:259 que murió, pero sabemos por el Corán que tanto cuando dormimos como cuando morimos, Allah se lleva el nafs o el estado de conciencia, la conciencia sobre la realidad de las cosas, la conciencia clara. Entonces, fíjate cómo este versículo donde se explica que mientras dormimos Allah se lleva esta conciencia, o cuando morimos ya definitivamente, aparece reflejado en la historia de los jóvenes de la caverna que duermen y en este versículo donde teóricamente la persona muere. Luego aparece también en los jóvenes de la caverna, al igual que en este versículo, la comida, el sustento. Aparece también un animal. En la caverna es un perro, y en 2:259 es un asno o un burro. Es curioso porque el sentido básico de la palabra perro en árabe es locura. Y también es curioso cómo el perro sale o aparece descrito como fuera de donde están ellos, en la entrada. ¿Sí o no? ¿Lo recuerdas? Pues del mismo modo, la palabra burro en árabe significa quitar la parte superficial de algo, es decir, desprenderse de la superficialidad, dejar de ser superficial. Todos estos elementos nos tienen que hacer reflexionar, por lo menos a ti, hermano, que eres una persona que piensa mucho. Luego también vamos a encontrar en el Corán muchos versículos alegóricos, que te voy a leer alguno y quiero que reflexiones sobre ellos. Por ejemplo, donde dice: quien atribuye poderes o divinidad a algo aparte de Dios es como quien cae del cielo y las aves se lo llevan o el viento lo arrastra a un lugar lejano. ¿De quién está hablando? Quien hace shirk es como alguien que cae del cielo y los pájaros se lo llevan o el viento lo arrastra a un lugar lejano. ¿A quién se llevan los pájaros cuando cae desde el cielo? Aquí hay una enseñanza, pero no vamos a tomarlo de forma literal, ¿a que no? Pues sería un absurdo. Cuando luego dice, por ejemplo en otro lugar del libro, el demonio engalanó sus obras y dijo: nadie podrá venceros hoy, yo os protejo. Pero cuando las dos tropas se divisaron, dio media vuelta y dijo: yo no soy responsable de vosotros, veo lo que vosotros no veis, temo a Allah, Allah castiga severamente. ¿Que era el demonio que iba sobre un caballo y se puso a hablar con la gente de Quraysh?
o es una forma de expresar un concepto. En otro lugar del Corán nos dice: el edificio que se han construido no dejará de ser motivo de duda en sus corazones hasta que sus corazones se hagan pedazos. ¿Qué edificio construye la gente que tiene dudas? ¿Y cuando su corazón estalla en pedazos? ¿Cómo entendemos esto? No son formas de expresar para que nos lleguen determinados conceptos. ¿A que sí? Pero nadie lo interpreta de forma literal. Nadie está tan loco de interpretar estas cosas de forma literal. ¿A que no? Bueno, vamos al versículo en cuestión, que dice lo siguiente, en una traducción normal que he cogido por internet: o como aquel que pasó por una ciudad. Este Qariatin significa congregarse, juntarse en un lugar, para hacer algo, para hablar, para lo que sea, una congregación. Entonces, no tenemos por qué traducirlo como ciudad, hermano. Luego dice en ruinas, pero en árabe está utilizando 3 palabras, pero en la traducción solo vemos en ruinas. En árabe dice hacer caer lo que ha ascendido, o lo que está arriba, darle la vuelta y ponerlo abajo. Reflexiona lo que estamos diciendo, hermano. Continúa diciendo: y dijo, ¿cómo le devolvería Allah la vida después de muerta? ¿A qué? ¿A esta congregación? ¿A qué? ¿A esta ciudad? ¿A esta comunidad? ¿A este grupo? ¿A esta humanidad? Esta muerte, como ya he dicho antes, puede tomarse como espiritual, no física. En árabe no se utiliza solo para una muerte física. Puede utilizarse también como la decadencia de un grupo. Se puede entender de esta forma. Continúa diciendo: entonces Allah lo hizo morir y pasados 100 años, es curioso este Miatan Amin, porque Miatan tiene el sentido básico, el número 100, de caos, de provocar el caos en árabe. Luego significa 100, pero ese es el sentido básico. Y la palabra años, que aparece aquí, Amin, tiene el sentido básico de la acción de nadar, de hacer un recorrido. Por eso se dice de un año, porque pasa el tiempo hasta completarse un año. Pero el sentido básico del término es nadar, es atravesar algo. Fíjate, caos, atravesar algo. Es curioso cómo el Corán pone palabras exactas. No ha dicho 150, 120 o 97 años, no, ha dicho 100, cuyo sentido básico significa provocar el caos. Dice luego que lo devolvió a la vida, pero en árabe no dice devolver a la vida. No es la misma palabra que en otros lugares se utiliza para resurrección, no. El sentido básico del término en árabe es eliminar aquello que restringe la libertad de movimiento. Es decir, aquí se nos está hablando de un caos, de una situación caótica, de un parón y luego de un restringir la libertad de movimiento, eliminar esta restricción para que se vuelva a mover o vuelva a evolucionar algo. Continúa, dijo: ¿cuánto has estado así? Contestó: un día o parte de un día. Dijo: no, has estado 100 años, pero mira cómo tu comida y tu bebida, o el sustento de Allah, en todas sus formas, porque comer y beber en árabe no solo tiene, y menos dentro del Corán, no solo tiene el sentido de comer y beber comida, sino de asimilar espiritualidad, conocimiento, sabiduría. Fíjate, hermano, cómo aquí cuando se le dice o contesta un día o parte de un día, esto nos suena a
el día del juicio, ¿o no? ¿Te suenan los versículos de que se repite esto en el día del juicio? Luego dice que esta comida, esta bebida o este sustento, aquello que Allah nos da para nuestro proceso evolutivo, no se ha estropeado. Y mira tu asno, este jimar. Ya hemos dicho que significa quitar la parte superficial de algo, en su sentido básico. Luego continúa diciendo, todo ha sido para hacer de ti un signo que la gente pudiera ver. Mira cómo componemos de nuevo los huesos y los revestimos de carne. Aquí se habla del proceso evolutivo. Esto nos recuerda a los ayats que hablan sobre la formación del ser humano, sobre la evolución del ser humano dentro de la barriga de la mamá. Y acaba diciendo, y cuando lo vio con claridad, dijo, es verdad que Allah es poderoso sobre todas las cosas. Qué curioso. Y cuando lo vio con claridad, algo parecido le pasa a Daud cuando escucha a los dos litigantes y ve con claridad que ha faltado a Allah, podemos decir. ¿Por qué? Cae postrado y pide perdón. Cuando alguien se da cuenta de algo, que lo ve con claridad, tiene una reacción. En este caso hay una afirmación que dice que Allah es poderoso sobre todas las cosas, pero en la historia de Daud, pues él se da cuenta de un fallo que ha cometido y cae sometido pidiendo perdón a Allah. Es curiosa esa historia de Daud porque también aparecen elementos, la llegada de los dos litigantes de repente que aparecen en la habitación de Daud es también muy extraña, por decirlo de alguna forma. La construcción en árabe es un poco parecida a la de este versículo. Se entremezclan elementos distintos. No digo que no se pueda tomar la historia de forma literal, pero esa aparición repentina de los dos litigantes frente a Daud nos hace que pensar, tal vez Daud está solo y no hay nadie allí. Es como cuando Musa va caminando con su joven ayudante y de repente en la historia desaparece este joven ayudante y aparece algo, alguien, una inspiración, algo que Allah le envía a Musa para enseñarle una serie de sucesos, para darle la clave de unos sucesos que él va a vivir. Pero claro, sabemos por el Corán que nadie conoce el Gaib, nadie conoce el futuro. Entonces, ¿quién es este acompañante misterioso de Musa? ¿Está allí con él? ¿O es la representación de la inspiración de Allah? No lo sabemos. Por el Corán, por la estructura que aparece en el libro, no podemos saberlo. Entonces, de todas estas historias, de la de Musa, de la de Daud, lo que tenemos es que tomar la enseñanza. No podemos interpretarla al 100% de forma literal. Ya te digo, no estoy diciendo que no hayan sucedido esas historias, porque aparecen nombres de profetas, entonces nadie lo está negando, pero tenemos que tomar la enseñanza. Aquí no aparece ningún nombre de profeta, y cuando no aparece ningún nombre se puede tomar perfectamente como una alegoría. Lo que está claro que en el versículo aparecen elementos que tienen que ver con la otra vida, elementos que tienen que ver con la formación del ser humano en esta vida. Y todo esto es una enseñanza que Allah nos está enviando a nuestra alma. Yo he hecho un pequeño resumen, una pequeña interpretación de este versículo con otras palabras, pero que tiene en cuenta el sentido básico que aparece en este versículo, en el 2.259. He escrito lo siguiente: es un ejemplo de que todo forma parte de un proceso evolutivo.
cuando nos preguntamos cómo puede Allah restablecer una comunidad que ha perdido su espiritualidad o conocimiento, Allah nos hace ver en nosotros mismos el caos que observamos a nuestro alrededor. Podemos pensar que Allah cambia las cosas en un día, pero todo proceso evolutivo se fundamenta sobre el caos y su posterior avance. Y esto lleva un tiempo. Allah sustenta, alimenta este proceso de forma continua y permite que dejemos a un lado las cosas superficiales para que nos convirtamos en un signo para los demás. Cualquier proceso evolutivo de una comunidad se asemeja a nuestra propia formación como seres humanos. Quien entiende esto es consciente del modo en que Allah ejerce su poder sobre la creación. Esta es una de las muchas interpretaciones que se puede hacer de este ayat. Entonces, hermano, como bien me dices al principio de tu mensaje, estás intentando eliminar todos estos milagros, estas interpretaciones milagrosas. Yo te aconsejo que continúes por esta línea porque es la única que te va a permitir interpretar el Corán sin contradicciones. Si tú quieres tomar el camino de la superchería, de la magia, de los mitos y de las historias fantásticas, te vas a encontrar partes del Corán que no vas a poder encajar con otras. Y eso te va a desesperar y eso te va a llevar al aburrimiento, al cansarte de buscar el conocimiento, porque no vas a encontrar unas bases sólidas donde construir tu pensamiento y tu espiritualidad. Un fuerte abrazo, hermano. Sabes que te quiero. Assalamu alaikum wa rahmatullah.